técnica, pero es muy interesante porque revela varias cosas. Y entre estas, algo interesante que tiene que ver con lo que estamos leyendo. Él empieza diciendo al salmista, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Qué interesante. ¿Qué estaba hablando Miqueas de los pueblos? Una perspectiva diferente, radicalmente diferente. Salmos nos dice, el salmista, que los pueblos hacen algo constante, que es amotinarse, es juntarse, no para hacer el bien, para hacer el mal. Dice el texto ahí, 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos saber nada de Dios y nada de tu ungido. Eso es lo que están diciendo las naciones. Hermanos, ¿cuándo se vio eso literalmente? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos se unieron en contra del ungido del Señor. Sigo leyendo. El que mora en los cielos, qué interesante. Ya lo he dicho antes, pero el Señor es risueño. ¿Se dan cuenta? Él tiene humor. Él se va a reír, dice el texto. Pero más que eso, se va a burlar de estos que tratan y piensan que tienen el control. Y los turbará con su ira. Y el versículo 6 es una antítesis radical a lo que piensa el mundo de lo que va a ser Dios. Pero yo he puesto mi rey, ¿dónde, hermanos? ¿A dónde leyó esa palabra? Sión. Miren, yo he puesto, y es muy interesante porque el texto hebreo lo pone, ¿cierto?, desde el punto de vista de la heterosis verbal. ¿Qué significa eso? El autor ve un hecho que aún no ha ocurrido como ya realizado. Y eso es parte de la retórica de los profetas para decirnos, mira pueblo de Israel, Dios ha puesto su rey en Sión, ya lo puso, pero hermano, no lo veo, no está. No cree. Los autores de las Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, cuando van a decirnos una verdad que aún no ocurre, lo dicen como si ya hubiera ocurrido. ¿Saben por qué? Porque eso va a ocurrir tal cual Dios lo ha dicho. Por eso el texto hebreo dice, yo he puesto mi rey, ¿dónde? Ahora, noten lo que dice a continuación. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es parte de la conversación entre el Padre y su ungido. Pídeme y te daré por herencias, ¿qué cosa? ¿Dónde escuchó la palabra naciones? Ya lo sabe. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Por eso que el salmista dice, en vista que esto va a ocurrir, ahora pues, reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué está viendo el salmista? ¿Qué está viendo con respecto a las naciones? Un sometimiento que nunca ha ocurrido. ¿De qué está hablando Miqueas en cuanto a las naciones? ¿Qué van a decir las naciones? Venid y vamos o subamos. ¿Dónde? Sigamos leyendo, por favor. Joel, capítulo 2. Miren, acompáñenme a Joel. Joel, capítulo 2. El profeta Joel, lo estudiamos ya. Joel capítulo 2. Hermano, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Tocad trompeta, ¿dónde? En Sión. Ya, ¿a qué se refiere, Joel? ¿A qué te refieres? ¿Estás refiriéndote a tu contexto? ¿Con tu contexto histórico allá aproximadamente en el 800 antes de Cristo? Mire lo que dice el texto. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen no solamente Asiria o Babilonia, sino tiemblen ¿quiénes? Todos los morados de la tierra, porque viene el día de Jehová. Wow, al tiro sabemos que eso se refiere al contexto de la segunda venida. Día de Jehová, porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombras. Por favor, sáltense a los versículos 28 en adelante del capítulo 2. Después de que el Señor, ¿cierto?, aparezca con poder y gloria, como lo vemos en otros pasajes, dice el texto en el 28, y después de esto
¿Después de qué? Después del desastre que va a quedar por el día de Jehová y sus juicios. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cómo puedes unir a un pueblo rebelde como Israel? Unificarlo. ¿Cómo lo puedes hacer, hermano? Tú no lo puedes hacer, ni yo tampoco. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? Por medio de su espíritu. Esta profecía, citada por Pedro, ¿te acuerdas dónde? En Hechos capítulo 2. Pero su cumplimiento total está en el contexto de la segunda venida. ¿Cómo haces que un pueblo rebelde vuelva a Dios? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, nota por favor lo que está diciendo Joel. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Fíjate, hermano, que la profecía de Joel es continua. En parte esto es un cumplimiento parcial de lo que ocurrió en Hechos 2, pero lo que cita Pedro de Joel acá, referente a los versículos 30, eso no ocurrió en el primer siglo. ¿Por qué razón? Porque eso tiene que ver con los acontecimientos paralelos a la segunda venida. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esos son como los preludios del día de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 32, refiriéndose a ese contexto. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová en ese tiempo será salvo, porque ¿dónde? Mire qué interesante, en el monte y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, remanente de Israel. Ahora, acompáñenme por favor al capítulo 3 de Joel. Note por favor ahí los versículos 14 y 15. De hecho, note el versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamar, ¿qué cosa dice su Biblia? Guerra. Note lo que dice el versículo 10. Forjad espada de vuestros asadones. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Miqueas? Miqueas está diciendo que va a haber un tiempo en donde las espadas se van a convertir en... Pero antes de eso, Joel está haciendo una reunión por medio de Jehová en que llama a las naciones, júntense. Pero hagan lo opuesto. Mire lo que dice el versículo ahí. Forjad espada de vuestros asadones. ¿Se dan cuenta de lo contrario? Dice en el versículo 11, juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y miren el versículo 16. Y Jehová rugirá, ¿desde dónde? Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Nota el versículo 18. ¿Qué pasa después de estos eventos de juicio? Sucederá en aquel tiempo futuro que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, que es tipológicamente todas las naciones que siempre fueron en contra de Israel, y Edom será vuelto en desierto también, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará ¿dónde? ¿Va entendiendo el cuadro? ¿Va entendiendo cuál es el tema de Miqueas? Me quedan un par de citas y vamos con lo final. Abdías 15, por favor. Usted tiene Joel, Amós y Abdías seguido.
Abdías 15 dice lo siguiente: porque cercano está el día de Jehová. Y yo le pregunto a Abdías, ¿a qué te refieres con el día de Jehová a Abdías? ¿Acaso no estás leyendo la Biblia, Joel? Me responde Abdías. ¿Acaso no leas los demás profetas? Ahora, mire lo que dice el texto. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre ti. Note por favor ahora el versículo 17, que es el contraste. Mas en el monte, otra vez sale este nombre, de Sión, habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Neguet poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarat, poseerán las ciudades del Neguet. En resumen, hay una restitución geopolítica. Versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar o gobernar al monte de Esaú. Y miren lo que dice la última frase: y el reino será de... ¿No dice Miqueas que reinará quién? ¿Dónde? Y Joel dice lo mismo. Por favor, las últimas dos citas. Salmos 22. Vamos a Salmos 22. ¿Cuál es el concepto? Salmos 22. ¿A qué se refiere Miqueas? ¿Por qué los demás profetas están de acuerdo con él? Lo dicen de otra forma, Isaías lo dice casi igual, pero los demás profetas también están de acuerdo con Miqueas. Note por favor ahora el Salmo 22. Salmo 22. Versículo 27, por favor, en adelante. 22 en adelante mejor. Miren lo que dice ahí el salmista. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué hermanos? Bueno, la congregación de Israel. Y dice el texto, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Note ahora el 27 en adelante. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de... ¿Qué dice Miqueas? ¿Habla de las naciones yendo a Judá? ¿Yendo a Sión? Qué interesante. ¿Qué está diciendo el salmista? Que algo está ocurriendo paralelo y parecido. Sigo leyendo. 28. Porque de Jehová es él, y él regirá ¿a quién? No solamente a ellas, a la coja y a la descarriada. También ¿a quién va a gobernar? A las naciones. Mire lo que dice el 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad, o sea, las generaciones posteriores, ¿cierto?, le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. La última cita, mis queridos hermanos, Amós capítulo 9, por favor, la última cita, Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículos 11 en adelante. ¿Cómo es que Jehová va a reunir a las naciones? ¿Cómo van a ir a la casa de Jehová, al monte de Sión? ¿De qué forma? Mire lo que dice Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre
posean el resto de Edom. Israel va a recuperar sus tierras. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán. ¿Usted sabe lo que significa la palabra destilar? Que va a chorrear, perdóneme el término, pero dice, y los montes, dice ahí el texto, ¿cierto? Destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Lo dice ahí. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y miren lo que dice el texto, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Quién lo dijo eso? Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ahora, volvamos a Miqueas, porque estoy terminando, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la enseñanza de Miqueas? ¿A qué se refieren todos estos pasajes? Y de hecho, Miqueas menciona en estos 13 puntos que resumí, un concepto, y podríamos decir quizás dos, en donde están involucradas, en primer lugar, un lugar. Se repite constantemente. ¿Cómo se llama ese lugar? Sión. Pero hay otra cosa que se deja ver en Miqueas, que todos los demás están de acuerdo. Hay un escenario increíble, en donde uno es el rey. ¿Cómo se llama todo ese escenario, digámoslo así? ¿Cómo se denomina eso en la Escritura? Hay alguien que va a ser regente, es Jehová. ¿Cómo se llama eso? En otras palabras, ¿qué vemos en Miqueas? Vemos por ahí vamos bien, el reino. No le voy a poner milenial porque todavía no voy a Apocalipsis, pero sí es un reino. ¿El reino de quién? Perfecto. ¿Qué podemos decir de Sión? Si Sión es un desastre, ¿qué vislumbra Miqueas en el futuro? ¿La restauración de qué? Ustedes le acaban de poner el nombre al tema de hoy, pero hay una pequeña diferencia. ¿A qué se refieren todos estos profetas? Note por favor, ¿qué dice ahí? El reino de Dios, ¿y qué más? La gloria de Sión. La gloria de Sión. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? No quiero explayarme, solamente voy a pedirles que me acompañen a Apocalipsis capítulo 20, nada más que ese pasaje. Porque, hermanos, todos estos pasajes están de acuerdo en describir lo que la Biblia denomina el reino de Dios, pero también la restitución o la gloria de Sión. Ahora, ¿será que todas estas citas se refieren a la iglesia? ¿Escuchó alguna vez mencionar la iglesia? ¿O hay que espiritualizar todo esto y decir, no, las naciones se refieren a los gentiles que entran a la iglesia? Esa es la intención del autor Miqueas y de los demás profetas. La única forma de llegar a una conclusión de ese tipo, que es una interpretación alegórica o espiritualizada, es tergiversando el texto. No solo un texto, pasajes enteros de la Escritura. Ahora, hermanos, ¿qué pasa en el contexto de Juan? Solamente termino con estas últimas citas aquí. Note que Apocalipsis revela en sus páginas varias cosas, pero desde el capítulo 6 en adelante se revela tiempos de juicio increíble de parte de Dios. El juicio de los sellos, ¿se acuerda qué más? El juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Tiempo de gran tribulación, tiempo de juicios de parte de Dios. Al final de este contexto, noten lo que pasa en el capítulo 19. El escenario de Juan nos deja ver, complementariamente a toda la profecía, que aparece alguien en el cielo y ve algo increíble en el cielo, una adoración increíble. Versículo 1, después de esto oí una gran voz
de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuáles juicios, Juan? Y Juan me dice: Joel, ¿no leíste todos los capítulos anteriores? ¿Cómo resume estos juicios? Son injustos los juicios de Dios. Eso dice Juan. Miren qué dice el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, ¿cierto?, que ha corrompido toda la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postran en la tierra. Y hermanos, hay un cuadro de adoración increíble. En este contexto, ¿cierto?, Juan está, obviamente, increíblemente, quizás ahí estupefacto, anotando esta profecía. Y noten lo que dice posteriormente en el versículo 14. Porque se anuncia algo aquí en el texto. Versículo 11, perdón. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es ¿quién? El Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y miren de quién viene acompañado. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y note por favor el versículo 15 con atención. De su boca sale una espada aguda, primero para golpear o para herir con ella. ¿A quién? Primero las golpea y después ¿qué va a hacer con ellas? ¿Qué dice su Biblia? Y él las regirá con vara de hierro. ¿De qué habla? ¿A qué se refiere o a qué alude el término regir, hermanos? Reinar. ¿Quién es el rey aquí? ¿Quién es el rey en Miqueas? Es Jehová. ¿Quién es el rey aquí? Es Cristo, hermanos. Ahora, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor. ¿Usted sabe lo que significa esa frase? Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el único rey, el verdadero Señor, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Una de las preguntas bíblicas de comprensión bíblica y de hecho de comprensión cristológica es, ¿se acuerda? Bueno, ¿qué nos dice este pasaje de Cristo? ¿Quién es el rey en Miqueas? Es Jehová. Pero ¿quién es el rey de acuerdo a la teología bíblica del reino? Hermanos, es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey. Ahora, ¿cómo es que un escenario como este puede ser tan perfecto? Naciones yendo a adorar a Jehová. Imagínense, Israel corrupta sirviendo a Jehová. ¿Cómo se puede dar esto? Por favor, noten lo que dice a continuación el versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan: congregaos y venid. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, de carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. ¿Qué pasa? Juan está diciendo: en el día de Jehová, Dios va a tratar con las naciones, pero después las va a restaurar. Acuérdense de eso. Pero va a hacer algo más. Para que un escenario como este tenga lugar, tiene que acontecer algo con quien engaña al mundo hasta el día de hoy. Versículo 19. ¡Wow! La bestia aparece en el escenario. Dice Juan: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos, para guerrear contra el que estaba montado a caballo y contra su ejército. ¿Qué está diciendo Juan? Que el príncipe de este mundo, mis queridos hermanos, está dirigiendo todos los siglos de la historia de los países que quieren alejarse de Dios. Esto no va a terminar hasta que llegue un momento en que va a colapsar este mundo, y ahí va a venir el Señor y va a terminar con esta corrupción del mundo. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién está detrás de estos hilos? Juan le llama la bestia. Note por favor lo que dice, qué le va a acontecer a la bestia. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella también
el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, ¿dónde? Y dice el texto, gracias, vivos, ¿dónde? Dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del Señor, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellas. 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto dice Juan? Y lo arrojó, ¿dónde? Al abismo. Hermanos, si Satanás es el instigador principal de nuestra historia, aún en nuestro país estamos viendo con nuestros propios ojos cómo todo el mundo no quiere saber nada de Dios. La discusión de la Constitución, entre comillas, y nueva Constitución, ¿qué cree usted? ¿Es una vuelta de nuestro país a la ley de Dios? Satanás está instigando todo el mal en este mundo, pero algo va a hacer Dios al final en un tiempo. Va a hacer algo, y Juan dice, la bestia, el anticristo, ¿cierto? El falso profeta van a ser finalmente destruidos. Pero dice algo más Juan. De hecho, el apóstol Juan en sus epístolas dice que el mundo está bajo el maligno. Pero hay un tiempo en donde este maligno va a ser encadenado, ¿y qué más? Hermanos, no va a tener una cadena larga, por favor. Dice Juan, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, dice el texto, y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó a un abismo. Aparte de arrojarlo, lo encerró y puso su sello sobre él. Y mire lo que dice el versículo 3 en su Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué va a encerrarlo el Señor? Para que no engañe más a quienes. Bueno, ¿qué está haciendo Satanás ahora? Hermano, el postmilenarismo, el que dice que la iglesia va a triunfar en este mundo, no existe en la Escritura. No existe. Lo que vemos aquí y lo que estamos siendo testigos es que este mundo está en control del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Pero va a llegar un tiempo en donde, ¿se acuerda de lo que dice Miqueas? ¿Cómo es que Miqueas puede ver a naciones que están siendo engañadas yendo a Jerusalén a escuchar la ley de Dios y decir, vamos, que allá va a salir la ley? Hermanos, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso ocurra? Valga la redundancia, dígame usted. Una transformación total. Pero ¿qué tendría que ocurrir con respecto a los agentes de maldad que están en este mundo? ¿Qué tendría que ocurrir? Porque ¿quién es el instigador del mal en este mundo? ¿No es Satanás? ¿Qué tendría que ocurrir con él para que las naciones vayan a escuchar la palabra de Dios? ¿A dónde era? A Sion, y el pueblo de Israel, que jamás ha andado en la ley de Dios, ande en la ley de Dios. Entre otras cosas, una obra sobrenatural de conversión por medio del Espíritu Santo, pero por otro lado, un refreno radical a la obra del mal y a la trinidad diabólica. Juan nos dice que ellos van a ser echados al lago de fuego, pero también va y nos dice que este instigador principal, Satanás, va a ser, ¿qué cosa? Atado y encerrado. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Mis queridos hermanos, posteriormente a los 1000 años y a esta época gloriosa en donde Miqueas nos dice que las naciones van a ir ahí, qué increíble, Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo para finalmente ser lanzados al lago de fuego. El capítulo 21, no lo vamos a leer, nos dice lo siguiente, solamente voy a leer el primer versículo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿A qué se refiere Juan en los capítulos 21 y 20? Ya habló del último día, ya habló del fin, habló del milenio, de eso se llama milenio ahí, un escenario en donde las cosas van a ser increíbles. Versículo 21 nos está hablando del estado eterno. Termino, mis queridos hermanos.
termino. ¿A qué se refiere todo este pasaje? Bueno, al reino de Dios, a la gloria de Sión. Ahora, note por favor, vuelve a Miqueas, terminamos. Miqueas, por favor. Terminamos con la sección que nos queda. No se preocupen, no voy a estar aquí 20 minutos más, solamente voy a remitirles a la lectura del texto, porque lo que hace Miqueas ahora en el versículo 9 al 5 y el 1 es aterrizarnos ahora. Es como que nos estuviera diciendo, los llevé por un panorama futuro escatológico, ahora bajen por favor a la tierra, porque les pregunta lo siguiente, miren, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿A quién le está hablando? A sus contemporáneos, a estos corruptos israelitas. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado olor como de mujer? Hermano, es como un poco hiriente Miqueas. Y si estuviera o tuviera un Facebook, lo más probable sería criticado por las preguntas que está haciendo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Vuelve el mensaje ahora al aspecto histórico y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No tienes rey? ¿Por qué estás gritando tanto? ¿Qué está diciendo? Recuerden que uno de los reyes que estaba ahí en el contexto era Sedequías, que era un títere de Asiria. Por eso que él pregunta y dice, ¿acaso no hay rey en ti? Sí lo tenían, pero era un títere. Sigue diciendo, duélete y gime, hija de Sión, a la que recién vislumbró un escenario, ¿de qué forma? Espectacular. Pero ahora está volviendo el mensaje a sus contemporáneos. Dice, duélete y gímete, hija de Sión, como mujer que está en parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás ¿hasta dónde? ¿No está anunciando el juicio Miqueas directo, histórico? Ahí está, clarito. Vas a llegar a Babilonia, allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Qué increíble, a pesar de que anuncia juicio. Dice, pero ¿sabes qué? Igual vas a ser librada. Los versículos que culminan esto, lo que hace Miqueas es hacer un flash escatológico y después histórico. Porque dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. No se van a juntar muchas. En el contexto histórico es solo una, Asiria y después Babilonia. Aquí está vislumbrando otra vez, escatológicamente hablando, porque Israel va a ser sitiada al final por las naciones que van a ser restauradas después del juicio de Dios. Y él dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. ¿Quién? Dios junta a las naciones. Vuelve a retomar un concepto que ya ha hablado. Levántate y trilla, hija de Sión. ¿Por qué? Zacarías 12. Dios va a poner a Israel como piedra pesada y va a eliminar a todos estos pueblos por la mano poderosa de su Dios, no de ellos. Dice el texto, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Está viendo lo que va a suceder cuando Dios ayude a su pueblo antes de que esté con el agua al cuello y entren en esta gloriosa etapa del reino de Dios. Versículo 1. Rodéate ahora de muros, ¿cierto? Hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Note lo que está diciendo el 1 del capítulo 5. ¿Qué está diciendo? Fíjese bien. Dice, rodéate ahora. Sí, Dios los va a salvar. ¿Cuándo? En el tiempo escatológico. Pero ahora, mis chiquillos, le dice Miqueas, junten agua. No sé si me entienden la idea. Miren lo que dice el 5. Rodéate ahora de muros. Consíganse, por favor, barricadas, porque viene ahora Asiria y los va a dejar destrozados totalmente. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Eso es lo que está diciendo. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Una referencia también paralela al único rey que le estaba quedando a ellos, que era Sedequías, que era un rey títere. Conclusiones. Termino con solamente 3 conclusiones, mis queridos hermanos. ¿Qué podemos aprender? 4 conclusiones de todo lo que acabamos de ver esta mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos desesperar? ¿Dios perdió el control de la historia? Hermanos, vemos nuestra realidad en nuestro país, podemos desesperarnos, pero ¿saben qué les puedo decir al observar la palabra del Señor? ¡Wow! Las cosas van tal cual Dios lo ha dicho. O sea, las cosas van bien, muy bien, muy bien.
Dios ha profetizado en su palabra que este mundo no va a terminar bien, está mal, y tal cual lo dice su palabra, las cosas están yendo tal cual su palabra lo dice. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios sigue teniendo, Él nunca lo ha perdido. Segunda cosa, mis queridos hermanos, en este sentido, es importante que tengamos claro eso. Dios nunca ha perdido el control. Segundo, los autores de la Escritura bíblica, hemos visto varios aquí, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Todos nos cuentan desde diferentes perspectivas un mismo escenario. Ellos están de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con ellos? Porque si usted ve otra cosa, yo sospecho que usted está equivocado. Porque ellos están muy bien, fueron en la misma clase de escatología, vislumbran situaciones concretas, todos hablan de diferentes puntos de vista y nos cuentan un mismo escenario glorioso en el futuro que revela un reino increíble, en donde ¿quién es el rey? Jehová, el Señor Jesucristo. Finalmente, mis queridos hermanos, otra cosa importante que tenemos que tener en mente es que nosotros como creyentes, hermanos, podemos tener varias reacciones frente a lo que estamos observando. Termino con un versículo que aparece no solamente en Pedro, ¿cierto?, que habla un poquito de la perspectiva que uno debería tener con respecto a los males que podemos observar y también con respecto a lo que Dios decretó va a ser el final de los tiempos. Usted, por favor, no lo busque. 2 Pedro 3 dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y aquí está el consejo: ¿cómo no debéis vosotros andar, dice Pedro, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro está hablando de lo que va a acontecer en el futuro, y tú puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver Miqueas conmigo? Pedro nos ayuda porque eran amigos con Miqueas. ¿Sabías tú eso, no? Y le dice, si eso va a acontecer, ¿qué es lo que debe ser mi conducta hoy? Si esto va a ocurrir en el futuro, dice Pedro, ustedes deberían estar temblando. Pero no tiemblen porque ustedes son hijos del Señor. Pero sí, si esto va a ocurrir, ¿cómo entonces nosotros no deberíamos comportarnos como debe ser? El texto lo dice de esta manera: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Y saben cómo lo dice Juan? Miren lo que dice Juan en Apocalipsis 22. Este sí lo busquen porque va a ser el último versículo. Apocalipsis 22:11. 22:11. Podemos tener varias reacciones frente a lo que estamos viendo. Desesperación. Es injustificable que tengamos desesperación, porque Dios está en control. ¿Cuándo lo perdió? Jamás ha perdido el control. ¿Cuál es la reacción que deberíamos tener frente a todo este escenario que Miqueas nos hace ver por un momento simplemente? Pedro nos dice, ¿cómo no debéis andar? ¿Cómo dice? ¿Se acuerda? De manera santa y piadosa delante de los ojos de Dios, parafraseando un poco la idea. Pero mire lo que dice Juan. Entonces, ¿y qué pasa con los injustos en el día de hoy? ¿Cómo podemos reaccionar? Podemos malentender nuestro llamado. Nuestro llamado no es a ser mesiánicos, políticos. Usted no tiene nada que andar haciendo en una marcha, en una protesta. Eso no es su papel. Ni mucho menos llegar a la iglesia y cambiar las cosas pensando que es un segundo Mesías. No podemos hacer eso. Frente a las injusticias, frente a las irrealidades, Juan, interesante, después de haber explicado todo el escenario escatológico, nos dice lo siguiente en el versículo 11. El que es injusto, sea... ¿Cómo eso, Juan? El que sea injusto todavía. Déjeme leerle el versículo y explicárselo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, por agregar más. Hermanos, muy interesante, porque es un broche de oro lo que nos acaba de enseñar Miqueas y los demás profetas.
¿Qué pasa con la justicia? ¿Algún día se va a acabar? ¿Qué nos recuerda Miqueas? Que sí, se va a acabar. ¿Dios le va a pedir a usted que arregle los problemas? ¿O Él sabe hacerlas solo? ¿O Él sabe solo arreglar el tema? Él lo va a hacer. De acuerdo a su modo, de acuerdo a sus planes. Por eso es que Juan llega a concluir al final y dice, pucha, ¿qué pasa con los injustos? Juan lo que dice, el que es injusto, siga en su porfía. ¿Quiere ser injusto? Siga siendo injusto. Después dice, el que es inmundo, siga embarrándose en el barro de la inmoralidad, siga. ¿No quiere escuchar a Dios? Siga. Después dice en el final, y el que es justo, practique la justicia todavía. No dice, el que es justo, arregle problemas sociales, arregle problemas comunales, métase en... No, sea justo en el sentido conductual cristiano. Y dice, el que es santo, ¿y ustedes son santos? ¿Somos santos o no? Posicionalmente sí, pero la evidencia de que usted es santo, ¿qué es? Según Juan. El que es santo, santifíquese más todavía. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿cómo te santificas más? ¿Cómo se hace eso? Sirviendo al Señor, viviendo para Él. Hermano, si hay una cosa que nosotros hacemos en este tiempo que revela que realmente entendemos la vida cristiana, no solamente es que podemos profesar cierta declaración doctrinal, sino que servimos al Señor viendo todo lo que va a acontecer. El que es injusto sea, bueno, siga el que es inmundo, siga embarrándose, pero el que es santo, santifíquese más.